Ahora vamos a continuar viendo los cálculos necesarios para poder resolver cerchas espaciales. Ya habíamos visto cómo obtener los cosenos directores a partir de sus versores unitarios correspondientes a los ejes locales U, V y W. De igual forma habíamos recordado operaciones con vectores, como son el producto punto producto escalar y el producto cruz o producto vectorial. También vimos cómo obtener la matriz de rigidez local de las barras de la cercha espacial, que van a corresponder a elementos biarticulados, y cómo transformarlos o rotarlos a una matriz de rigidez global aplicando la matriz de rotación. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es cómo realizar una rotación para vectores. Entonces, acá lo anotamos: rotación, vectores, sistema local y global y local. Entonces, los vectores con los que vamos a trabajar en este caso van a ser el vector de cargas, que está representado por phi mayúscula, y el vector de desplazamientos representado por delta mayúscula. Si estamos trabajando en sistema global, simplemente anotamos el vector de cargas, y si estamos con local le colocamos prima. Entonces, en este primer caso, como estamos queriendo llegar al sistema global a partir del sistema local, empleando la matriz de rotación, que si recordamos es del sistema global al sistema local. En este caso, como estamos partiendo del sistema local al global, nuestra matriz de rotación es de global a local. Aquí es necesario transponer. Si fuera el caso contrario, es decir, que estamos yendo de sistema local, del sistema global al sistema local, nuestra matriz de rotación ya coincide, ¿no? Del sistema global al sistema local. Entonces no es necesario transponer. Y de manera similar va a ser para los vectores de desplazamiento, solamente representado por delta. Si recordamos la ley de Hooke, simplemente era fuerza igual a K por X, ¿no? Que K representaba una constante elástica o de rigidez del material y X era un desplazamiento. Si teníamos un resorte, por ejemplo, X representaba la distancia que lo estábamos comprimiendo o alargando al resorte. En nuestro caso, para trabajar y resolver estructuras por método matricial, vamos a tener un vector de cargas, como les decía, va a estar representado por phi mayúscula, y este va a ser igual a una matriz de rigidez por el vector de desplazamientos. En este caso, esta notación es usual en vectores y aquí para matrices, ¿no? Pero igual podemos representarlo acá como matrices, ¿no? Tal como acá está anotado, simplemente un vector es una matriz de una sola fila o columna. Y en este caso de las cargas, aquí hay que tener en cuenta que va a corresponder a unas cargas acumuladas. Esto dado que las cargas vamos a tener de dos tipos: las cargas directas y las cargas indirectas. Estas cargas indirectas van a actuar en las barras y luego se van a transmitir a los nudos, y estas cargas directas van a estar aplicadas, como su nombre lo dice, sobre los nudos, ¿no? Estas cargas indirectas también se las llama como cargas de estado fijo, y eso lo vamos a ver a continuación. Pero este vector de cargas acumuladas en sí es igual al vector de
cargas directas menos el vector de cargas de estado fijo o cargas indirectas. ¿Por qué se llama de estado fijo? Si tuviéramos un pórtico, en este caso, como estamos trabajando con cerchas, le vamos a poner que está biarticulado. Como les digo, una carga indirecta va a ser una carga que está actuando en los elementos, barras. Por ejemplo, si tuviéramos una fuerza inclinada, esto para transmitirlo a los nudos, vamos a volverlo como si fueran apoyos fijos, en los cuales de igual forma está aplicada esa fuerza y vamos a tener reacciones respectivas en los apoyos. Y estas cargas o reacciones equivalentes que estamos hallando para la fuerza, luego las tenemos que devolver sobre los nudos. Simplemente es acción y reacción, ¿no? Entonces, si esta fuerza le estamos poniendo, o esta reacción está actuando hacia arriba, acá va a ser hacia abajo, y esta reacción horizontal igual va a ser en el sentido contrario. Y lo mismo en este otro apoyo. Si vemos, simplemente es una transmisión de esta carga, ¿no? Si descompusiéramos esta carga, sería una carga, descompuesta en sus ejes globales X y Y, por ejemplo, van a ser una carga hacia abajo y una carga hacia la izquierda, ¿no? Transmitida de esta forma. Y ya teniendo estas fuerzas, vamos a ver cómo se desplaza, por ejemplo, este nodo puede ser aquí, este nodo puede ser aquí, y de esa forma vamos a obtener la deformada de la estructura. Bien, ahora volviendo a este caso, si lo expresáramos para una de las barras, este vector de cargas tendría su componente de origen extremo y de extremo a origen, ¿no? Si recordamos, representábamos, los nudos podían ser como I y J, nudo inicial, nudo final, pero quizá va a ser más conveniente representarlo con origen y extremo para no confundirlo con los versores unitarios de los ejes globales. Luego vamos a tener la matriz de rigidez del elemento barra. Podríamos copiarla de acá. En este caso estamos trabajando con globales, ¿no? Si fuera local, aquí tendríamos que utilizar primo, primo, primo. Pero bien, si fuera, en este caso, ¿no? Para sistema global, ya que vamos a tener igual los desplazamientos de origen y del extremo. Que si igual fuera este caso, aquí, para esta barra, este podría ser el origen y este el extremo. Si vemos esto en profundidad, solo nos está representando un sistema de ecuaciones. Este término se va a mantener igual. Y para acá simplemente vamos a aplicar el producto de matrices, ¿no? Como les digo, aunque sea un vector, simplemente es una matriz de una sola columna, ¿no? Cuando tenemos el producto de matrices, va a ser fila por columna, fila por la misma columna. Y desarrollando tendríamos entonces que hacer, bueno, matriz de rigidez de origen a origen por el desplazamiento del origen, más matriz de rigidez de origen extremo por desplazamiento en el extremo, y para la segunda fila, matriz de rigidez de extremo origen por desplazamiento en el origen, más matriz de rigidez de extremo a extremo por desplazamiento en el extremo.
Y esto nos va a servir para varios casos que vamos a ver posteriormente. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser para resortes. Los resortes van a ser aplicados sobre los nudos, ¿no? Entonces aquí podemos poner resortes en nudo. Estos resortes no siempre van a estar en, bueno, paralelos a algún eje global, ¿no? Digamos, tuviéramos X, Y, Z, significaría que nuestros resortes van a tener sí o sí esa dirección o paralelos o cualquiera de estos ejes, ¿no? Pero si tenemos aquí, por ejemplo, un resorte con cualquier eje, como, bueno, va a tener su eje local que va a corresponder a uno. Y dicho resorte va a tener su rigidez, que puede estar representado por R o por K, ¿no? Entonces, este, este elemento resorte, igual como las barras, va a tener su matriz de rigidez, pero en este caso simplemente va a ser como si tuviéramos una matriz origen-origen, ¿no? Y esto lo vamos a ver mejor en un momento. Entonces, como tenemos una rigidez que actúa únicamente en su eje local U, va a aparecer únicamente como el primer término. Y los demás términos van a ser igual a cero. Esto sería en el sistema local U. Luego, de igual forma que hacíamos para los elementos barra, si es que no está en los sistemas globales, tendríamos que realizar una rotación, transformación. Entonces, si partimos del eje local, tendríamos que llegar al eje global. Pero estas matrices de rigidez, ¿dónde lo vamos a acoplar en la matriz de toda la estructura? Si tuviéramos, por ejemplo, cualquier cercha, digamos que aquí tenga apoyos, y en el caso de este apoyo tendríamos un resorte. Acá, por ejemplo, si fuera para una matriz de una estructura, vamos a tener K11, K12, K21, K22 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a KN1, KN2 y de igual forma para las filas. Hasta llegar a K1N, K2N, KNN, ¿no? Según el número de nudos. Entonces, si digamos este fuera el nudo 1, la matriz de rigidez global que obtengamos va a sumarse a este primer elemento. Si recordamos, cuando ensamblábamos la conexión de las barras, por ejemplo, si fuera el nudo 2, la matriz de rigidez de estos tres elementos se sumaría acá. Entonces, si digamos, tuviéramos igual un resorte, digamos, en este caso, su matriz de rigidez de este resorte se va a sumar a esta diagonal igual, de igual forma. Pero bien, tomando el ejemplo de que sea el nudo 1, este se sumaría o se seguiría acumulando en esta diagonal. Ahora volviendo al tema de las cargas, como decía, las cargas directas van a ser las que se aplican sobre los nudos, ¿no? Sobre cualquiera de los nudos que tengamos. Entonces podemos establecer un
vector de cargas directas, y este va a ser compuesto por las cargas en cada uno de los nodos, ¿no? Cargas directas en el nodo 1, cargas directas en el nodo 2 y sucesivamente hasta cargas directas en el nodo n. Y cada uno de estos vectores que están dentro del vector principal van a ser vectores con tres componentes. Por ejemplo, si fuera cargas directas de cualquier nodo, ¿no? A ver, le vamos a poner del nodo 1. Este va a tener tres componentes que va a corresponder a la fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z, que corresponde en este caso del nodo 1. Esto porque si fuera en un pórtico espacial, digamos, con un nudo rígido, no solo tendríamos tres fuerzas, sino seis, ¿no? Ya que aparte de las fuerzas vamos a tener los momentos. Pero en este caso, como son elementos biarticulados, solo vamos a tener tres fuerzas. Luego vamos a tener las cargas indirectas. En este caso las vamos a dividir en tres principales. Una de estas va a ser las cargas puntuales o distribuidas. Digamos, representamos como los nudos fijos. La carga más generalizada que podemos tener es que sea una carga trapezoidal, ¿no? También podría ser una carga con una función cualquiera, ¿no? Pero bien, en este caso, una carga trapezoidal, si conocemos sus valores iniciales y final, ya lo podemos representar como una carga rectangular o triangular. Entonces, esta carga va a tener una resultante que podemos llamar RQ. Este RQ, si estamos trabajando en el espacio, va a tener tres componentes. Van a ser RQ en X, RQ en Y y RQ en Z. Entonces, para estos apoyos vamos a tener reacciones en ambos casos, que van a corresponder a los vectores carga de origen extremo y de extremo a origen. Si este fuera el origen y este el extremo de la barra. Y este caso es bastante simple, ¿no? Ya que sí conocemos la distancia A y B, que podemos llamar en este caso la distancia respecto de los extremos. Los vectores de carga de origen extremo simplemente van a ser igual si hacemos sumatoria de aumentos, por ejemplo, a su distancia opuesta dividida entre la longitud y multiplicada por la resultante de la carga. Similar para extremo origen, pero en este caso la distancia opuesta va a ser A, ¿no? El signo negativo es ya que si la carga está hacia abajo, la reacción va a ser en sentido contrario. Luego, el segundo caso que tenemos van a ser las cargas térmicas. Que si tuviéramos nuevamente el elemento biarticulado,
si le aplicamos una carga, digo, una temperatura, esto va a generar cargas axiales, ¿no? Ya que si recordamos, según las propiedades de los materiales, cuando un elemento lo calentamos, este tiende a dilatarse y expandirse, ¿no? Y de forma contraria, si sometido a temperaturas inferiores, se contrae, ¿no? Entonces tendríamos los vectores de carga origen extremo y extremo origen. Esto si revisan de la bibliografía que les dejé, del texto en este caso de análisis, del curso de análisis estructural de Seligueta, vamos a poder encontrar cuáles son los valores de los vectores de carga, ¿no? Entonces, si vemos en este caso, el vector de carga de origen a extremo va a ser igual al módulo de elasticidad por el área por un coeficiente térmico por la temperatura media, ¿no? Y siendo que el eje local U está aplicado en el sentido de la misma barra y las cargas son axiales en este caso, simplemente aquí va a aparecer el término en, en el que corresponde al eje U y para el resto va a ser cero. En este caso, si vemos está en ejes locales, luego necesitaríamos transformarlo a ejes globales. Y para origen, o bueno, para extremo origen, simplemente va a cambiar el signo, ¿no? Ya que si vemos, el eje local U está yendo positivo en el de izquierda a derecha, que concuerda con origen extremo, pero este otro está con sentido contrario. Y bien, igual en este caso van a poder ver en el texto de Seligueta, en la página 332 y posteriores, cómo hallar o cómo afecta la temperatura para diferentes casos, ¿no? En este caso, siendo la temperatura media, si nos dieran una temperatura superior o inferior, va a ser al promedio, ¿no? Temperatura 1 más temperatura 2 entre 2. Y el tercer caso que vamos a tener va a ser para desplazamientos impuestos. Impuestos en los no. Entonces, esto igual para mostrarlo, si tenemos un elemento viga rectangular, digamos, es como si una de sus caras ya sea el origen o el extremo. A ver, vamos a poner aquí que este es el origen y este es el extremo. Es como si una de las caras se estuviera desplazando, ¿no? Por ejemplo, si en este caso en el cuerpo tendríamos X, aquí fuera y Z, es como si este eje lo estuviéramos desplazando en X, luego en Y y luego en Z, ¿no? Entonces, para representar esto, bien, es como si estuviéramos desplazando en X, luego en y luego en Z. Y ahí terminaría, ¿no? Es como un desplazamiento
Y entonces finalmente va a acabar la figura, o bueno, la barra en esta posición, ¿no? Obviamente en los materiales no sucede de esta forma, ¿no? Tal como cuando representamos un elemento, digamos, empotrado, no lo vamos a ver formado de esta forma, ¿no? Sino en este sentido, más o menos. De igual forma, este material no va a ser totalmente recto, ¿no? Sino va a tener igual una curvatura. Pero aquí lo que estamos queriendo analizar es las deformaciones que está sufriendo, ¿no? Aquí va a tener un delta Z, va a ser un delta X, bueno, Y, paralelo al eje y aquí un delta X. Entonces, asumiendo en este caso que el origen es el que se está desplazando, vamos a tener que delta origen ser igual a un desplazamiento en el origen en el eje X, desplazamiento en el origen en el eje Y y desplazamiento origen en el eje Z. Pero si vemos el otro extremo no se está desplazando, entonces desplazamiento en el extremo va a ser simplemente cero, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a emplear este sistema de ecuaciones, ¿no? A ver, le vamos a llamar asterisco y aquí le vamos a anotar, ¿no? Para ver de dónde estamos partiendo. Y vamos a copiar de igual forma las ecuaciones. Entonces, en este caso, si vemos delta en el extremo va a ser igual a cero, ¿no? Pero si aquí llamaríamos, por ejemplo, que este fuera el extremo y este el origen, sería al revés, ¿no? En el origen va a ser cero y en el extremo va a tener estos valores. Pero a ver, viendo para este caso, como vemos, delta e va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, este término se va a anular y este otro término igual se va a anular. Y a partir de estos dos términos es que vamos a hallar los vectores de cargas. Esto para desplazamientos impuestos. Otro de los casos con los que vamos a trabajar va a ser cuando tengamos un nudo con eje local. Nuevamente, si por ejemplo en este caso estuviéramos denotando los ejes globales X, y Z y tuviéramos una serie cualquiera que sea, ¿no? Y puede tener más barras, ¿no? Aquí más que todo para denotar cómo es que actúan o cómo son estos nudos con ejes locales. Si es un apoyo fijo, no va a haber ningún problema, ¿no? Podría estar rotado, inclinado en cualquier sentido, de todas formas, nos va a restringir en los tres sentidos, ¿no? No se va a poder desplazar este nudo en X, ni en Y, ni en Z. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un caso como este, en que se pueda desplazar
en este caso si vemos estaría desplazándose sobre el plano XY, ¿no? Si vemos, es como si este nodo pudiera estarse desplazando a lo largo de los planos X y Y, ¿no? Entonces este es un apoyo, sigue siendo global, ¿no? Estaría en este caso en el plano XY. Luego, si tuviéramos esta misma estructura, pero girada 90 grados, digamos, entonces este se estaría desplazando a lo largo del eje, o bueno, del plano XZ, ¿no? Sigue siendo global. Y el último caso, digamos, que estuviera en el eje YZ, sería como si estuviera moviéndose por la pantalla, ¿no? Vamos a denotar. Es como si estos apoyos lo estuviéramos viendo de frente, ¿no? Entonces, este apoyo igual, digamos que está conectado igual a barras, correspondería al eje YZ, ¿no? Igual plano YZ. Y acá quizás se puede ver mejor el movimiento, ¿no? Es como si este apoyo se estuviera moviendo en la pantalla, ¿no? Siendo que estamos en el plano YZ. Pero cuando va a ser en este caso un nudo con eje local, va a ser cuando no pertenezca a ninguno de estos, ¿no? Por ejemplo, que tengamos un nudo, en este caso inclinado en este sentido, ¿no? Este ya no estaría actuando en ninguno de, o bueno, sí, en ninguno de estos tres planos que corresponden a los planos globales, sino estaría, por ejemplo, en un eje, bueno, en un plano local que va a ser con vectores U y V, digamos. Y este ya va a tener su propio plano por el cual se pueda mover, que va a ser V, ¿no? Entonces, para estos casos aquí anotaré apoyo local. Vamos a obtener su matriz de rotación similar a como obtuvimos de los elementos barra, ¿no? Un versor U, V y W. ¿Cómo vamos a obtenerlos? A partir de dos vectores, ¿no? Si recordamos, el producto de dos vectores nos va a dar un vector normal al plano, y con ese vector normal al plano, que en este caso sería W, podemos obtener V. Entonces nosotros elegimos dos, dos vectores que correspondan al plano, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en este caso no va a ser siempre V, ¿no? Puede ser un vector U2, le vamos a llamar. Entonces, para hallar un vector normal al plano por el cual se puede mover este apoyo, obteníamos un vector normal, ¿no? Pero es que este va a ser igual al eje W y este va a ser simplemente al producto, ¿no? U2. Pero como estos dos vectores que vamos a elegir no siempre van a ser ortogonales, su producto no siempre nos va a dar un versor o un vector unitario. Entonces es necesario dividirlo sobre su modo. Entonces de esta forma obtenemos W
U ya tenemos, y el vector V va a ser simplemente el producto de U por W. Similar a como eran en las barras, ¿no? Bueno, tiene que ser W por U en este caso. Si esto recordamos porque es de esta forma, es por el producto que estamos realizando, ¿no? Aquí tenemos anotado, igual puede ser en vez de I va a ser U, en vez de KW y en vez de JV, ¿no? Como queremos obtener V, va a ser el producto de W por U. Entonces eso acá lo corregimos, ¿no? Aquí va a ser W por U. Y de esa forma ya tendríamos para realizar la matriz de rotación que corresponda al apoyo, que van a ser estos tres vectores, ¿no? V y W. En este caso no va a haber el caso especial que veíamos en caso de que tenga el eje U tenga la dirección del vector K, ¿no? Ya que si fuera ese caso ya estaríamos trabajando directamente, por ejemplo, en este plano XZ o YZ, ¿no? Y ahora esto, ¿cómo lo representaríamos? ¿O cómo afectaría o repercutiría en, en nuestro planteamiento que está ya en sistema global? Si partimos de acá, vamos a tener similar a esto que vamos a tener un vector de cargas que ya van a ser las acumuladas, ¿no? Un N. Luego vamos a tener la matriz de rigidez, que en este caso va a ser igual K1, 1, K1, 2, K2, 1, K2, 2, sucesivamente hasta acá N1, sucesivamente hasta acá N2, y de igual forma aquí, hasta acá 1N, K2N, KNN, y por último, el vector de desplazamiento. Cuando estemos entonces en este apoyo local, los desplazamientos que vamos a ver van a ser referidos a este, por ejemplo, si fuera U en el plano V, van a ser referidos respecto de U y de V, y luego los podemos expresar ya en desplazamientos que pueden corresponder ya a X, Y y Z, ¿no? Entonces, para esto vamos a partir de la rotación que teníamos de los vectores, ¿no? De igual forma, ¿no? Si aquí vamos a conseguir un apoyo, si fuera en este caso el desplazamiento que tiene para el plano V, este desplazamiento va a estar en el eje local W, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta matriz de rotación del apoyo, entonces vamos a modificar el planteamiento que tenemos inicialmente, ¿no? Entonces, para explicar mejor, igual voy a anotar la rotación de vectores. Bien, entonces, como vemos, aquí tenemos el sistema global y queremos llevarlo al sistema local, ¿no? Ya que si vemos, los desplazamientos van a ser en
el plano V y las reacciones igual van a ser, si fuera en este caso V, van a estar en el plano local W. Entonces, si tenemos el global y queremos llevarlo al local, vamos a estar empleando estos segundos casos, ¿no? Entonces aquí va a ser multiplicado por la matriz de rotación del apoyo, ¿no? Y ahora si queremos afectar la matriz de rigidez, en este caso va a ser el contrario, ¿no? Como estamos queriendo llevar a local, va a ser la matriz de rotación por la matriz local por la matriz de rotación traspuesta, ¿no? Entonces esto es para el nudo, en este caso lo estoy poniendo como si fuera este el nudo 1, ¿no? Si fuera el nudo 2 va a ser multiplicado aquí y aquí, ¿no? Si fuera el nudo 3 de igual forma aquí. Bueno, nudo n, ahí, ¿no? Entonces, como estamos queriendo modificar para el nudo 1, aquí tenemos que igual multiplicarlo, ¿no? Entonces va a ser de esta forma, siendo que estamos llevando del global al local. Pero en este caso no podemos hacerlo así simplemente. Vamos a necesitar multiplicar toda la columna y toda la, bueno, sí, toda la fila y toda la columna. Entonces lo efectuamos de esa forma, multiplicando entonces por la traspuesta y en este caso por la matriz de rotación. Entonces, como vemos, este desplazamiento y esta fuerza van a ser locales. Y de esa forma habríamos modificado. Esto sería en el caso que estamos queriendo hallar las fuerzas, ¿no? Cuando queremos hallar desplazamientos, va a ser igual a la matriz de rigidez inversa, o sea, la -1 multiplicado por el vector de carga. Entonces, de manera similar, estaríamos multiplicando esta matriz de rigidez modificada por apoyos locales, de inversa en este caso a la -1, y el vector de carga sería el correspondiente igual al modificado. Si vemos, cuando vamos a resolver esto, nos va a dar igual a los desplazamientos, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que va a ser 1, 2 y n, ¿no? Pero aquí el desplazamiento que vamos a hallar va a ser local, ¿no? Entonces en este caso va a ser desplazamiento en 1 local al plano VW. Y si quisiéramos de nuevo devolver este desplazamiento, si fuera la fuerza de igual forma, tendríamos que multiplicarlo por la traspuesta para obtener el vector en ejes globales. Y bien, lo último que estaríamos viendo va a ser cómo modificar las matrices
de acuerdo a los apoyos, ¿no? Entonces, apoyos en Node. En este caso vamos a tener dos maneras de poder resolver. El primer caso es penalización y el segundo caso que va a ser matriz reducida. Entonces vamos a copiar como si tuviéramos este caso. Si vemos acá, estamos en sistema global. Las reacciones igual van a estar en ese sentido, ¿no? Vamos a tener, en este caso sería reacción en Z, y en este apoyo vamos a tener las reacciones en los tres ejes, ¿no? Ya, reacción en Z, reacción en X y reacción en Y. Entonces, si volvemos al planteamiento que teníamos, en este caso está en ejes globales, ¿no? Bien, entonces este sería el planteamiento inicial. Y de igual forma, como vimos que estos vectores están conformados por tres elementos, ¿no? Por tres elementos. De igual forma, las matrices están conformadas igual de una matriz de 3 por 3, ¿no? Cada uno de estos elementos. Es decir, cada uno de estos elementos iguales son matrices de 3 por 3. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso? Para representarlo mejor, vamos a ponerlo esta matriz 1, 1 o cualquier valor que sea no y j. Es como si tuviéramos una matriz, bueno, un valor de XX, lo vamos a tener un valor de XY y sucesivamente, ¿no? En este caso, para que se note mejor, lo voy a poner de esta forma, ¿no? XY, XY, le va a ser XY, con YJ, le va a ser XY, ZJ, y así para el resto de casos. Aquí va a ser Y, va a ser Z, aquí va a ser Y, aquí va a ser Z, y aquí va. Esto porque es importante, no olvidemos que son cada uno de estos elementos matrices de 3 por 3. Y de igual forma estos son vectores de 3 elementos. Entonces, en este caso, sí estaríamos representando este planteamiento de forma completa. Sería como si tuviéramos desplazamiento X en uno, desplazamiento Y en uno, desplazamiento Z en uno, digo, fuerzas en X en 2, fuerzas en Y en 2, fuerzas Z en 2 y sucesivamente. Es como si estuviéramos representando esto con todos sus términos. Y lo mismo va a ser para el vector, va a ser como si fuera x1, x1,
Y1, digo X1, Y1, X1, Z1, ¿no? A ver, para anotarlo más rápido, voy a ponerlo así. Voy a hacer YX, ZX, YY, ZY, YZ y ZZ. Esto para este primer elemento, ¿no? Y así sucesivamente para el resto de casos. Y aquí no más va a variar la numeración, aquí va a ser todo unos, porque está correspondiendo a este elemento. Luego estos tres, esta matriz de 3 por 3 va a corresponder a 1, 2. Y así para, igual para este caso, no va a ser 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aquí va a ser 2, 2. Y así va a continuar hasta la cantidad total de nudos, ¿no? Viene este número acá. Bien, en este caso va a ser, estamos queriendo hallar los desplazamientos. Usualmente eso va a pasar, ¿no? Vamos a hallar los desplazamientos y en base a los desplazamientos luego vamos a hallar las reacciones. Entonces estamos partiendo de acá. Bueno, aquí igual este va a seguir, ¿no? Hasta la cantidad de nudos. Y esto igual para recalcar nuevamente es que todo esto está representando las cargas del nodo 1, todo esto las cargas del nodo 2. Y si recordamos como esto, vamos a hacer la multiplicación de las filas por la columna, pero en este caso es al revés, ¿no? Entonces, si relacionamos la fila con la columna, el resultado que nos va a dar va a ser el desplazamiento, ¿no? Entonces, de igual forma aquí para representarlo vamos a poner que esto va a relacionarse con el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z del nodo 1, desplazamiento en X del nodo 2, desplazamiento en Y del nodo 2, desplazamiento en Z del nodo 2 y sucesivamente igual. Entonces, en este primer método de penalización, va a ser que en los nudos restringidos les vamos a imponer una rigidez infinita. Bueno, un valor grande, ¿no? Ya sea 10 a la 10 ya sería más que suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, estamos restringiendo, a ver, igual vamos a poner una numeración. Si este fuera el nudo 1 y este fuera el nudo 2, en este caso estamos restringiendo el desplazamiento en Z. Si vemos va a ser este término. Y luego para 2 estamos restringiendo en las 3 direcciones. Entonces van a ser, bueno, en estos 3 términos, ¿no?
lo que vamos a restringir va a ser únicamente en la diagonal principal. Entonces, estos términos en los que estamos restringiendo, como les digo, vamos a tener una rigidez grande, ¿no? Puede ser 10 a la 10, pero en este caso, para que se denote, le voy a poner como si estuviéramos poniendo una rigidez infinita en estos términos. Listo. Si digamos aquí igual fuera un apoyo similar a este, únicamente sería aquí infinito, ¿no? El resto de los valores se mantendría. Entonces, de esa forma, resolvemos, hallamos los desplazamientos, ¿no? Ahora, el segundo método, vamos a partir igual de acá. Pero en este otro método, en lugar de imponer rigideces infinitas, lo que vamos a hacer es anular las filas y columnas que correspondan a dichos términos. Entonces acá igual, si queremos expresar el desplazamiento, vamos a tener desplazamiento 1 en X, desplazamiento 2 en X, bueno, desplazamiento 1 en Y, desplazamiento 1 en Z, desplazamiento 2X, desplazamiento 2Y, desplazamiento 2Z y sucesivamente igual, ¿no? Entonces en este caso de matriz reducida, si estamos con este ejemplo nuevamente, estamos restringiendo el desplazamiento en Z, ¿no? Entonces vamos a anular toda esta columna y también toda su columna. Y para este apoyo fijo, si vemos está restringiendo desplazamiento en X, en Y y en Z, entonces de igual forma vamos a anular todas sus tres columnas, dado que está restringido en los tres sentidos. Y de igual forma vamos a eliminar todas esas tres eh, filas y columnas respectivas. Entonces de esa forma nos va a quedar una matriz más pequeña. Entonces, eso lo voy a anotar acá. Eliminar fila y columna restringida. Y para el otro caso, poner, bueno, la rigidez es infinita en nodos restringidos. Acá para denotar esta matriz que tenemos acá, la podemos llamar una matriz K2, digamos, para no confundirla con la matriz de la estructura original que sería esta. Esta sería K simplemente. Bien, ¿esta por qué? Porque acá vamos a hallar respecto de este K2, ¿no? Los desplazamientos. En esto todavía no está modificado. Aquí ya lo estamos modificando, ¿no?
Y luego para cuando queremos hallar las reacciones, le pondremos aquí para diferenciar apoyos. Va a ser igual a una matriz de cargas, en este caso de los apoyos, o las reacciones, igual a la matriz de rigidez original, que simplemente va a ser K, por el vector de desplazamientos, y aquí le vamos a restar el vector de cargas acumuladas. Le vamos a tener otro caso para los resortes. Si queremos hallar la reacción de los resortes, va a ser igual digamos, resorte. Su vector de cargas va a ser igual a la matriz de rigidez global. Le habíamos puesto K origen, origen. Bueno, este valor lo va a copiar. Su matriz de rigidez correspondiente por el desplazamiento del nodo al que está restringiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el nodo 1 un resorte, ¿no? Y la razón de por qué estamos poniendo acá negativo es de igual forma por acción y reacción, ¿no? Si tenemos un resorte, si, bueno, dibujar como si fuera originalmente. Si este es el resorte original y le restringimos una distancia, entonces la fuerza que va a ejercer el resorte para querer volver a su normalidad va a ser en el sentido contrario, ¿no? Si este desplazamiento es en este sentido, la fuerza va a ser contraria, ¿no? Y lo mismo si se está alargando, ¿no? Va a querer volver a su estado normal con una fuerza en el sentido contrario. Una última cosa a detallar es que cuando ya vamos a realizar la modificación de la matriz de rigidez acorde a los apoyos, ya sea por método de penalización o matriz reducida, esta matriz que ya vamos a transformar ya tiene que estar considerando las barras, los resortes y los apoyos locales. Y bien, ya posteriormente todo esto que hemos desarrollado lo vamos a programar para